Bienvenidos al refuerzo de capacitación de básico PBIP 1. Objetivos de la capacitación: conocer el código PBIP, asimilar los conceptos básicos de protección y de seguridad, concientizarnos en los riesgos y responsabilidades al ingresar a una instalación portuaria y conocer los niveles de protección. Continuando con la capacitación, vamos a revisar un poco lo que es un transporte acuático. Los medios de transporte acuático son aquellos vehículos que se utilizan en el mar, en los ríos o los lagos navegables para transportar a las personas o mercancías. Si te preguntas cuáles son los medios de transporte acuáticos, debes saber que dependiendo de su función, un medio de transporte acuático puede ser un barco, ¿no? Puede ser una canoa, una lancha, dependiendo el lugar donde te encuentres o la vía por la cual se traslada estos medios de transporte, ¿no? Que pueden ser por el mar, por los ríos o por los lagos navegables. Transporte marítimo y su importancia. El transporte marítimo se ha vuelto un medio de gran importancia para el comercio mundial. Según la Organización Marítima Internacional, nos dice que un 90% del comercio internacional es transportado por el mar. Esto se ha originado, se manifiesta en gran magnitud por las bajas tarifas en los costos del transporte y por poder alcanzar grandes distancias con gran cantidad de carga también, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos dos puntos importantes. Podemos trasladar grandes cantidades de productos a larga distancia con una tarifa muy reducida en consideración a las tarifas de otras vías de transporte, ¿correcto? Vamos a conocer un poco las estructuras o la estructura de una embarcación. De forma básica vamos a mencionar algunas partes de una embarcación como para tener conocimiento cómo es una embarcación y cuál es su estructura. Vamos a iniciar por la proa, que es la parte delantera de la nave o del buque, ¿no? La parte trasera es la popa, tenemos el babor y estribor a su izquierda y a su derecha. Otro de la estructura o de las partes que debemos saber de una embarcación es qué significa la eslora. La eslora es la dimensión o el tamaño, el largo de la nave o del buque, ¿no? También tenemos pues otra de las partes que es la quilla, que va en la parte inferior o en la parte sumergida de la nave, del buque. Tenemos otra de las partes importantes es conocer qué cosa es el calado, ¿no? El calado es toda la parte que se sumerge de la nave o del buque, ¿no? Hay embarcaciones de gran calado, ¿no? Donde necesitan pues un puerto especial para poder anclar o entrar a hacer las descargas. Y hay embarcaciones de calado normal, ¿no? Dimensiones estándar. Pasemos ahora a revisar qué cosas son los puertos. Cuando mencionamos el concepto de puerto, buscamos hacer referencia exactamente a una ubicación geográfica sobre la costa o en la orilla de algún río o un lago, en donde las embarcaciones pueden llevar a cabo operaciones de embarque y desembarque, tanto de productos, de pasajeros, dependiendo del tipo de nave o de embarcación. Definitivamente esto es un lugar donde se puede hacer esta actividad de forma segura. Los puertos marítimos. Los puertos marítimos son importantes interfaces dentro de la cadena de suministros que conectan el transporte marítimo y terrestre con los componentes de distribución de carga. Ahora la pregunta que surge es ¿cuáles son los componentes de distribución de carga?
son las mercancías, productos y los pasajeros, ¿no? Estos puertos pueden ser tanto o nos sirven para el ingreso como la salida de estos productos, ¿no? O la importación y la exportación propiamente dicho. Ahora revisemos qué cosa es un terminal portuario, ¿no? De una forma un poco básica vamos a explicarles qué cosa es un terminal portuario. Un terminal portuario son unidades operativas de un puerto habilitadas para proporcionar un intercambio modal y servicios portuarios. Incluye una infraestructura, ¿no? Las áreas de depósito, transitorio, las vías internas de transporte, ¿no? Que pueden ser de uso público o privado, dependiendo del terminal o de la administración del terminal en la cual podemos tener acceso. Instalación portuaria. ¿Qué es una instalación portuaria? Son instalaciones de infraestructura y superestructura construidas en un puerto o fuera de él, destinadas a la atención de naves, prestación de servicios portuarios o construcción y reparación de naves. ¿Para qué están destinadas? Es la pregunta que nos hacemos. Están destinadas a la manipulación de contenedores en todas las fases del proceso de las operaciones portuarias, ¿no? Estas definitivamente están con equipos especializados para poder realizar este tipo de operaciones, así como la atención de buques especializados en el transporte de contenedores y mercancías en general. Compañeros, después de haber revisado ya qué es una instalación portuaria, un puerto, una nave, ¿no? Los buques, los tipos de transportes marítimos, vamos a pasar a revisar ahora qué cosa es la OMI, ¿no? Que por sus siglas OMI significa Organización Marítima Internacional. Y también nos preguntamos qué hace la OMI, para qué sirve la OMI, ¿no? Y para qué está creada. Bueno, la OMI es un organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene la responsabilidad o es responsable de la seguridad y la protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por las naves y por los buques, ¿no? que estos podrían pues ocasionar. ¿Qué es lo que hace exactamente o qué es lo que puede hacer? Como organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMI es la autoridad mundial, ¿ok? Es la autoridad mundial encargada de establecer las normas para la seguridad, la protección y el comportamiento ambiental que ha de observarse en el transporte marítimo internacional, ¿no? Algunas de sus funciones o su función principal es establecer un marco normativo para el sector de transporte marítimo que sea justo y eficaz y que adopte y aplique en el plano internacional, ¿no? Entonces ya hemos conocido, ya sabemos un poco de qué cosa es la OMI, ¿no? No se olviden que OMI significa Organización Marítima Internacional. Principales convenios de la OMI. Los convenios más importantes que ha suscrito la OMI son el convenio SOLAS, que es un convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Tenemos el convenio MARPOL, que es el convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques o las naves en el mar. Otro de los convenios es el convenio de formación sobre las normas, formación, capacitación, titulación y guardia para la gente del mar. El objetivo principal del convenio SOLAS es establecer normas mínimas en relación a la construcción, el equipo y la utilización de los buques compatibles con su seguridad. Es decir, este convenio te da los principales lineamientos para seguir la seguridad en los buques. El convenio MARPOL es el convenio internacional que trata de la prevención,
de la contaminación del medio marino por los buques, ¿no? A causa de factores de funcionamiento o accidentes, ¿no? En este caso podría ser en los derrames. El convenio de formación establece normas mínimas sobre la formación, titulación y guardia para la gente del mar que los países suscritos de la OMI están obligados a cumplir. La historia nos habla que anteriormente cada gobierno tenía sus lineamientos, sus normas para la formación a los oficiales y marineros, en general sin remitirse a las prácticas de otros países. Por ello, las normas y procedimientos eran muy dispares o distintas, pese a que el transporte marítimo internacional es el más usado por todos los sectores económicos de todos los países, ¿no? Entonces, estos convenios con ciertos lineamientos surgen a raíz de que necesitamos o surge a raíz de la necesidad de tener los mismos lineamientos en todos los países. Entonces, todos los países que se suscriben están suscritos a la OMI y han aceptado los convenios, tienen que tener todos los lineamientos, tanto de protección, de seguridad de los buques, de la prevención de la contaminación del mar por los buques y los convenios de formación alineados en base a estos convenios y a lo que nos indica la ONU. Código PBIP. Pasemos ahora a revisar qué significa el código PBIP. ¿Qué es el código PBIP? Primero revisemos qué cosa es el ISPS, ¿no? Que son siglas internacionales que significan International Ship and Facility Security. Esto en castellano viene a ser Seguridad Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias. Ahora sí revisemos qué cosa significa nuestro famoso PBIP. PBIP significa Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Protección de buques e instalaciones portuarias. El código PBIP es una norma internacional de protección que la Organización Marítima Internacional acordó en diciembre del 2002. ¿Cómo se origina este código o a raíz de qué se inicia el código PBIP? Todos recordaremos pues qué sucedió el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, ¿no? Fue el atentado contra las Torres Gemelas, ¿no? En Estados Unidos, un atentado definitivamente terrorista, ¿no? Entonces, a raíz de esto, a raíz de este atentado, se origina o se busca reforzar la seguridad de todo lo que es transporte, ¿no? Vía aérea, vía marítima, vía terrestre y todo lo que concierne a lo que es puertos, ¿no? El atentado del 11 de septiembre del 2001 fueron una serie de 4 atentados terroristas, nos dice la historia, ¿no? En los Estados Unidos por la red yihadista Al-Qaeda. Esto se suscitó a raíz de un secuestro de aviones comerciales, los cuales fueron impactados contra diversos objetivos. La parte más triste de este atentado es que estos choques o estos impactos de los aviones causaron más de 2.996 muertes, ¿no? De personas, incluyendo a los terroristas que murieron también en estos atentados, ¿no? A su vez, se registró una destrucción de todo un complejo de edificios, ¿no? Los conocidos como las Torres Gemelas en Nueva York,
graves daños también al edificio del Pentágono, ¿no?, en los Estados Unidos, a la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este episodio precedió a la guerra de Afganistán, ¿no?, y a la adopción por parte del gobierno de los Estados Unidos y sus aliados a la política denominada guerra contra el terrorismo. Es por ello que la OMI desarrolla este código, ¿no?, este código PBIP, y lo desarrolla para evitar que este ataque terrorista vuelva a suceder, o tratar de mitigar todas las acciones, ¿no?, reforzando la protección de los buques y de todas las instalaciones portuarias. Antes de continuar con el código PBIP, vamos a conocer qué cosa es la APN, ¿no? El 1 de marzo del 2003 se promulga la ley 27943, ley de Sistema Portuario Nacional, ¿no? Vamos a conocer un poco de lo que es este organismo técnico especializado en el Perú, encargado de que se cumplan los lineamientos indicados en el código PBIP. La Autoridad Portuaria Nacional. Dice la ley 27943 contempla la creación de la APN, ¿no?, como organismo técnico especializado, ¿no? Sus siglas son la OTI, encargado del Sistema Portuario Nacional, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El marco legal en el Perú, mediante el decreto de la ley 22681 del 18 de septiembre de 1979, el Perú adopta el convenio SOLAS, ¿sí? Se incorpora el convenio SOLAS a todo lo concerniente al sistema portuario. Con el Decreto Supremo número 19/2004 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, decreta en el artículo 1 la aplicación de la norma de las instalaciones portuarias, ¿no? La Autoridad Portuaria Nacional es la autoridad competente para la aplicación del Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias, llámese código PBIP, en lo que se refiere a todas las instalaciones portuarias a nivel nacional. Bueno, con este decreto se ratifica a este organismo técnico especializado, que es la APN, como el único organismo del Estado para aplicar el código PBIP, ¿no?, a nivel nacional. Esto implica la supervisión, verificación de los cumplimientos de todos los lineamientos que en este código están consignados. Dentro del marco legal también tenemos la RAT 044 del 2017, del día 26 de julio. En esta RAT 044, en el artículo 1, se aprueba toda la norma técnica de protección portuaria, ¿no? En esta RAT están consignados todos los lineamientos y las normas para poder desarrollar el código PBIP. Objetivos del código PBIP. Primero, establecer un marco internacional que canalice la cooperación entre todas las partes interesadas a fin de detectar las amenazas y definir la protección de la instalación. Segundo, definir las funciones y responsabilidades respectivas de todas las partes interesadas a nivel nacional e internacional, con el objeto de garantizar la protección marítima. En estos dos objetivos nos indica
todas las partes interesadas. ¿Cuáles son las partes interesadas en este código PBIP? Vienen a ser los gobiernos contratantes, ¿no? Organismos gubernamentales, administradores locales y los sectores navieros, ¿no? A fin de adoptar medidas para prevenir sucesos que afecten la protección de los buques o instalaciones portuarias, ¿no? Utilizadas para el comercio internacional y el comercio nacional. Tercero, garantizar que se recopile y se intercambie con prontitud y eficacia la información relacionada con la protección, ¿no? Cuarto, presentar una metodología para efectuar evaluaciones de la protección, a fin de contar con planes y procedimientos que permitan reaccionar ante los cambios de los niveles de protección. Quinto, garantizar la confianza de que se cuenta con medidas de protección marítimas adecuadas. El código PBIP y su aplicación. Nos dice que el código aplica a buques e instalaciones portuarias que cumplan con ciertos requisitos. Uno de ellos es que atiendan a todo tipo de cabotaje de más de 500 AB, que atiendan a todo tipo de nave que transporte mercancías peligrosas, ¿sí? Entiéndase bien, ¿no? A todo tipo de nave nos dice que transporte mercancías peligrosas, ¿no? Pregunta de examen. Que presten servicio de tráfico internacional a pasajeros en naves no clasificadas por el convenio SOLAS, ¿no? Que presten servicio de tráfico de cabotaje a pasajeros y carga hacia o desde plataformas fijas o móviles de perforación mar adentro. Aplica también a la APN, a la OPR y a la OCP. ¿Qué significan estas siglas? Bueno, definitivamente que la APN ya sabemos qué cosa significa, que es la Autoridad Portuaria Nacional, ¿no? La OPR significa Organizaciones de Protección Reconocidas. Y la OCP significa Organizaciones de Capacitación Portuaria. Así es, compañeros. Otro dato más, ¿no? Otro dato más. Estas son preguntas que pueden venir en el examen, así que mucha atención en esta parte, ¿sí? Tenemos la APN, la OPR y la OCP. Beneficios del código PBIP. Permitir la detección y disuasión de amenazas a la protección marítima dentro de un marco internacional. Dice permitir la detección y disuasión. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que nosotros, en base al marco del código PBIP y toda su normativa, estamos alineados de manera internacional, que todos los procedimientos, todas las tareas y responsabilidades específicas para evitar que una amenaza se tangibilice o que se haga real, lo tenemos dentro del marco nacional, del marco del territorio del Perú. Es igual o está alineada a los puertos internacionales, ¿sí? Nos dice también proporcionar una metodología para evaluar las amenazas en la protección, permitir la recopilación e intercambio de información sobre la protección. ¿Qué nos dice esto o qué nos quiere decir esto de recopilación e intercambio de información? Nos dice que si nosotros tenemos un suceso o una amenaza o se nos haya presentado un caso en el cual hayamos tenido que aplicar todos los lineamientos del código PBIP, esto tenemos que informarlo, ¿no? A los medios internacionales, a la OMI, para que todos los puertos de manera internacional puedan saber qué es lo que ha pasado, cómo sucedió y poder establecer las medidas correctivas para evitar que estas amenazas se tangibilicen dentro de las instalaciones portuarias
del territorio de cada uno de los países, ¿no? Otro de los beneficios nos dice que garantiza las medidas de protección adecuadas, ¿no? Estas establecidas para enfrentar las amenazas. Garantizar quiere decir tener toda la prevención posible para evitar o para enfrentar las amenazas cuando éstas se susciten. Amenazas a la protección. Bueno, en la presentación anterior, dentro de uno de los beneficios de tener el código PBIP nos dice garantizar la protección. ¿Cómo garantizas la protección? Conociendo las amenazas. Y aquí vamos a conocer las amenazas que están identificadas también por la APN. La APN identifica las siguientes amenazas. Primero, el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de drogas. Segundo, el terrorismo. Tercero, la piratería. Cuarto, el sabotaje. Quinto, el secuestro. Sexto, robos y hurtos. 7, polizontes. Y las turbas, las conocidas turbas. ¿A qué se refiere con tráfico de drogas? El tráfico de drogas es una actividad ilegal y globalizada que radica pues en el cultivo, en la fabricación y distribución de sustancias psicotrópicas cuyo consumo y comercialización están prohibidos y son penados por la ley. Tenemos también otro de las amenazas, tenemos al terrorismo, ¿no? Que es el uso sistemático del terror para coaccionar sociedades o gobiernos, dice. Es un fenómeno de alcance global, con consecuencias nacionales e internacionales. Ya en el Perú, en la década de los 80, hemos vivido fuertemente las acciones del terrorismo, ¿no? Los que somos un poquito mayorcitos por no identificar una edad y por no herir susceptibilidades, conocemos y hemos vivido parte de lo que es el terrorismo en el Perú y esperemos que no vuelva a retornar ese grado de terror que vivimos, ¿no? Por otro lado tenemos también la piratería. Es todo acto ilegal definitivamente, ¿no? De violencia o detención, o todo acto de depredación, ¿no? Cometidos contra la tripulación o los pasajeros de un buque, ¿no? En aguas nacionales e internacionales, ¿no? Es decir, son aquellas otras naves que asaltan a una embarcación comercial para despojarla de todos los bienes o secuestrar la nave o simplemente robar, ¿no? Dentro de los robos y hurtos significa definitivamente pues, apoderarnos de manera ilegítima sobre un artículo, un mueble, un bien, ¿no? Ajeno. Esto puede ser en todo, o sea, todo el total de la carga, o puede ser en una parte de la carga, ¿no? En el caso del hurto, es realizado sin violencia, ¿no? O intimidación, ¿no? A diferencia de lo que es el robo, ¿no? El robo sí te intimidan, ¿no? Te ponen una pistola en la cabeza, un arma blanca, ¿no? En cambio el hurto es distinto, ¿no? Esto sucede sin violencia, ¿no? O intimidación, ¿no? A diferencia de lo que significa el robo, ¿no? Y que sí se utiliza pues armas de fuego, armas blancas o alguna forma de intimidar a la persona o a las embarcaciones o a las instalaciones, a las empresas para poder perpetrar este hecho ilícito. Continuando con las amenazas tenemos el sabotaje. El sabotaje es el daño o la destrucción parcial o total de una propiedad, ¿no? En este caso vendría a ser pues, de una instalación portuaria o de un puerto, ¿no? O los equipos o el cargamento, ¿no? De un buque o de un medio de transporte con premeditación, ¿no? Llevado a cabo
por personal interno, ¿no? Quiere decir personal que trabaja dentro de la instalación, o personal externo que llega de visita, ¿no? Hace algún intento de sabotaje, ¿no? Es que la finalidad definitivamente es por temas criminales, por terrorismo o por venganza. Otra de las amenazas que tenemos es el secuestro, ¿no? Que es la privación de la libertad de forma ilegal de una persona o de un grupo de personas, puede ser, ¿no? Durante un tiempo indeterminado, ¿no? Con el objetivo de obtener un rescate o algún beneficio, ¿no? Esto puede ser de tipo político, ¿no? Un beneficio político, económico o mediático, ¿no? Otra de las amenazas tenemos los polizontes, que son las prácticas. Esta práctica consiste en esconderse a bordo de una nave con el objeto de lograr un pasaje gratis para viajar en busca de mejores expectativas de vida o simplemente viajar de un país a otro, ¿no? Como polizonte. Otra de las amenazas tenemos también son las turbas. Las turbas son congregaciones de personas en un lugar con un propósito, ¿no? De mostrar su rechazo, descontento con alguna política, con alguna persona, con algún acto, ¿no? En algunos casos estas manifestaciones están acompañadas por actos de violencia, ¿no? Contra ciertos objetivos, instalaciones o en contra de la policía también podría ser, ¿no? En el caso de nosotros que trabajamos dentro de una instalación portuaria, estas turbas podrían ser las huelgas o los paros que se realizan de ciertos sectores ligados a la operación portuaria, ¿no? Para tratar de exponer o tratar de beneficiarse con ciertos pedidos, ¿no? Que ellos hacen, que consideran que son lo que a ellos les corresponde. Compañeros, ahora que ya conocemos un poco de lo que es las amenazas de protección, vamos a pasar a conocer qué cosa es el OPIP y el personal de protección portuaria. OPIP. ¿Qué significa OPIP? OPIP significa Oficial de Protección de Instalación Portuaria. Nos dice que en función al terminar o a la instalación, la gerencia general o el representante legal designa por lo menos un OPIP, ¿no? Quien debe de cumplir ciertas responsabilidades y funciones. Esta designación debe ser comunicada a la gerencia general de la APN de forma escrita, ¿sí? Y el administrador de la instalación portuaria o el gerente general puede designar también OPIP alternos, ¿no? OPIP alternos es por si el OPIP principal, supongamos que sale de vacaciones, ¿no? Quien se queda a cargo de la instalación portuaria es el OPIP alterno. Aquí citamos algunas responsabilidades del OPIP. Primero, el oficial de protección de instalación portuaria debe desarrollar un EPIP. Segundo, debe implementar el PPIP, ¿no? Y desarrollar prácticas. Tercero, desarrollar el MAPRO. Cuarto, realizar inspecciones de protección. Quinto, capacitar a los APP y personal de la instalación portuaria. Sexto, informar a las autoridades las amenazas a la protección de la instalación portuaria. Séptimo, garantizar el funcionamiento de los equipos de protección. Acabamos de nombrar ciertas siglas. Alguno de ustedes se preguntará qué significa EPIP, o qué significa PPIP, o qué significa MAPRO, o qué significa APP.
Definitivamente IP, ya saben qué significa, que es la instalación portuaria. Ya hemos venido hablando al respecto de estas siglas en las presentaciones y las capacitaciones anteriores. Estimados colaboradores, antes de poder explicarles qué significa cada una de estas siglas, que definitivamente lo vamos a ver cuando veamos la parte de documentación, vamos a ver primero lo que es la estructura del personal de protección. Ya sabemos qué cosa es un OPIP, ¿no? Dentro de la estructura del personal de protección, dentro de una instalación portuaria, debemos tener un OPIP como mínimo, ¿sí? Tenemos que tener operadores de CCTV, tripulantes de embarcación, PNP, Policía Nacional del Perú, con funciones de protección de instalación portuaria, de ser el caso, ¿no? PNP especializado, ¿no?, en detección de bombas, ¿no?, de drogas, ¿no? Tenemos los APP, que son los agentes de protección portuaria. Tenemos a los bomberos portuarios, ¿no?, especializados en todo lo que es mitigar o apagar incendios dentro de una instalación portuaria. Al personal de apoyo en protección. Personal de apoyo en protección podría ser todo lo que es la parte administrativa, que da el soporte, ¿no?, del sistema integrado de gestión para el buen desarrollo de la protección dentro de una instalación portuaria, ¿no? Otra de los puntos de la estructura del personal de protección son las organizaciones del Estado, ¿no?, la Defensa Nacional, Orden Público y las organizaciones que se dedican a mitigar o a atacar las emergencias, ¿no? Dentro de la estructura del personal de protección de una instalación portuaria, nos señala que tenemos que tener a los APP, que son los agentes de protección portuaria. El servicio de los APP, ¿ya?, es un servicio activo, preventivo, reactivo e intervención, nos dice. ¿Qué quiere decir esto? Que es un servicio vivo, compañeros, que tenemos que estar las 24 horas del día atentos a evitar que la instalación portuaria pueda ser vulnerada por estas amenazas que hemos venido explicando con anterioridad. Los agentes de protección portuaria no es que llegan solos o que van a trabajar a la instalación portuaria porque se abrió un cupo para APPs. No, esto no es así, compañeros. Según la normativa, ¿no?, según la RAT 044, también te dice que una empresa de seguridad privada tiene que ser reconocida por la SUCAMED, ¿sí? Ya todos conocemos qué cosa es la SUCAMED, a través de la cual los APPs garantizan la protección de la instalación portuaria, de las naves y de las interfaces, ¿no? Definitivamente, esta empresa, en este caso nosotros, ¿no?, la SSS, está inscrita o debe estar inscrita en el registro de empresas de vigilancia de protección portuaria, ¿no? Este registro es administrado por la APN, ¿no?, para poder brindar los servicios portuarios, servicios de naves e interfaces. Las empresas de vigilancia tienen ciertas responsabilidades que tienen que cumplir con respecto a sus supervisores y sus agentes de protección portuaria. Esto quiere decir que tienen que, de cierta forma, ¿no?, acreditar que su personal tenga y cuente con los cursos portuarios básicos vigentes, ¿no?, que tengan vigentes sus cursos portuarios, ¿no? Dentro de los cursos que se tienen que tener, tenemos al curso de PBIP 1, PBIP 2, mercancías peligrosas, ¿no?, básico de mercancías peligrosas, y el básico de seguridad portuaria, ¿no? Esto dentro de los que están dispuestos por las autoridades competentes. En una presentación anterior, cuando estábamos viendo el tema de estructura del personal
portuario y habíamos definido qué cosa era un OPIP, habían varias siglas que se mencionaron, ¿no? Dentro de ellas tenemos la EPIC, el PEPIP, el MAPRO, el IP, ¿no? Y entre otras, ¿no? que existen dentro de la reglamentación. Vamos a definir una por una qué documentos necesita una instalación portuaria, ¿no? Qué documentos debe tener dentro de su sistema como mínimo. Nos dice que tiene que tener un EPIC. ¿Qué significa un EPIC? Es una evaluación de protección portuaria. Esto es bajo la responsabilidad del OPIP, que tiene que desarrollar una evaluación en instalación portuaria para poder definir las medidas de protección que tiene que tomar o que tiene que desarrollar para evitar que la instalación portuaria sea vulnerable, ¿no? Y sea vulnerada. Tenemos el PEPIP también, que es el plan de evaluación de instalación portuaria, ¿no? Que nos dice con el plan de evaluación de instalación portuaria, que es planifica de acuerdo a lo que haya podido detectar en la evaluación portuaria, planifica qué es lo que tiene que desarrollar, cuál es el planeamiento para cada situación identificada dentro de la evaluación de protección, ¿sí? Tenemos también el MAPROP, que es el Manual de Procedimientos de Instalación Portuaria, ¿no? Ahí en este documento nos indica paso a paso qué tenemos que hacer para poder desarrollar ciertas actividades dentro de las instalaciones, ¿no? Ya sabemos pues que los procedimientos es una cadena de pasos, ¿no? Para poder desarrollar actividades de buena forma y eficaces, ¿no? Eficaces y efectivas, pues. Tenemos también la bitácora de la instalación portuaria. La bitácora de la instalación portuaria es un documento donde se registra todos los sucesos, ¿no? De protección y de otras connotaciones dentro de una instalación portuaria, ¿no? Esto es definitivamente de forma diaria. El DECIP es la declaración de cumplimiento de instalación portuaria, es lo que se tiene que entregar a las autoridades competentes, en este caso podría ser la APN, ¿no? Y el DPM es la declaración de protección marítima, ¿no? Esto significa estas siglas que habíamos estado viendo, habíamos estado mencionando en algunas de las presentaciones anteriores, ¿sí? Y que son base de documentos del sistema de protección portuaria. Dentro de lo que es la documentación del sistema de protección portuaria tenemos también los registros de guardia del centro de control, ¿no? Registros de mantenimiento de equipos, registros de personal de protección, registros de capacitación y entrenamiento en seguridad portuaria, registros de ejercicios y prácticas, registro mensual de prueba de comunicaciones, ¿no? Son documentos que te exige la norma que se tienen que tener dentro de una instalación portuaria en lo que respecta al sistema de protección. Seguridad portuaria. Y aquí queremos empezar con una pregunta. ¿Qué es la seguridad y qué cosa es la protección? Vamos a ver las dos definiciones. ¿Qué es la seguridad? Actualmente, ¿no? Se define a la seguridad como el conjunto de medidas para prevenir los accidentes y los incidentes que puedan afectar la salud e integridad de cada uno de los trabajadores. Quiere decir que la seguridad ahora está relacionada con la salud de personal, ¿no? Con el evitar, el prevenir o mitigar los accidentes que puedan ocurrir y que puedan dañar a las personas, ¿no? Eso es la seguridad ahora. ¿Qué cosa es la protección? Nos dice que la protección es un conjunto de medidas para prevenir actos delictivos o ilícitos que puedan afectar a los buques, a las instalaciones portuarias, ¿no? Limitando su continuidad de negocio
o haciendo que se rompa la cadena de suministro. Entonces, compañeros, aquí ya tenemos la definición y la diferencia entre lo que es la seguridad y la protección. Después de haber definido qué es la seguridad y qué es la protección dentro de una instalación portuaria, ¿no? Dentro de lo que nos dice la seguridad portuaria en el ámbito de protección, ¿no? La DICAPI, la Dirección de Capitanías y Puertos, aplica en concordancia con lo establecido en el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, 3 niveles, nos dice, de protección marítima. Dichos niveles fueron concebidos con la finalidad de implementar medidas preventivas para evitar que sucedan hechos delictivos, ¿no? De acuerdo a las amenazas que ya hemos visto en las presentaciones anteriores, ¿no? Que son definidas por el código PBIP y también las define la APN, ¿no? Estos niveles de protección son con la finalidad de prevenir o de ejercer medidas preventivas adecuadas contra los sucesos que afecten la protección marítima o la protección de una instalación portuaria. Si vemos la gráfica, ¿no? Podemos ver 3 niveles en las cuales uno es mayor o tiene más dimensión que el otro, que quiere decir que los niveles más altos indican un mayor riesgo, ¿no? Que ocurran algunos sucesos, ¿no? Entonces esa también es una pregunta que puede venir en el cuestionario, ¿no? ¿Cuáles son los niveles de protección? ¿Cuántos son? ¿Y cuáles son? Niveles de protección. Ya en la presentación anterior hemos indicado que existen 3 niveles de protección marítima o dentro de una instalación portuaria. El nivel de protección número 1, que es un nivel normal, ¿no? El nivel en el cual se deberán mantener las medidas mínimas adecuadas de protección en todo momento, ¿sí? El nivel de protección 2, que quiere decir el reforzado, nivel de protección 2, vamos subiendo el nivel, el segundo nivel, es el nivel en el cual deben mantenerse medidas adecuadas de protección adicionales, ¿sí? Adicionales, durante un periodo de tiempo, ¿no? Como resultado de un aumento del riesgo de que ocurra un suceso que afecte a la protección marítima, ¿no? O a la instalación portuaria. Tenemos el nivel de protección número 3, que es el nivel de protección excepcional. Es el nivel en el cual deben mantenerse las medidas concretas de protección durante un periodo de tiempo limitado, cuando sea probable o inminente un suceso que afecte a la protección marítima o a la instalación portuaria, aunque no sea posible determinar el blanco concreto, ¿sí? Estos son los niveles de protección que se tienen identificados y establecidos dentro de las normativas vigentes. Vamos a revisar un poco el ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? El nivel 1 o el nivel normal. El nivel normal es una situación en la cual el nivel de protección es el que aplicamos en el día a día o todos los días cuando no hay un suceso extraordinario, ¿no? Cuando estamos en una situación normal, tenemos los controles de acceso, las revisiones y todo lo que aplica a lo que es la protección propiamente dicha de una instalación portuaria. El nivel 2 o reforzado, ¿no? Tenemos en la primera imagen, la imagen superior, tenemos una huelga, una turba, ¿no? Que está pasando delante de nuestra instalación portuaria. Entonces, para esto, ya con anticipación o anterioridad, las autoridades, ¿no? La Policía Nacional comunica a las instalaciones portuarias o a las empresas continuas, ¿no? Sobre esta manifestación que va a existir, indicando una fecha y en un horario de inicio, ¿no? Entonces, para esto se activa el nivel 2, nivel de protección 2, para reforzar la
protección de la instalación o la protección marítima, ¿no? Solicitando de repente a la empresa de seguridad y protección que envíe agentes de protección portuaria adicionales para reforzar los controles de accesos, ¿no? Este es en el caso de un nivel 2, un nivel reforzado. En el nivel 3 o excepcional, ¿no? En el nivel 3 es cuando ya tenemos una situación que definitivamente ataca total o parcialmente a una instalación portuaria, ¿no? O a un buque propiamente dicho, ¿no? En la imagen que tenemos ahí estamos viendo pues una amenaza de piratería con gente que se encuentra armada, ¿no? Entonces este es un nivel excepcional. En el caso de una instalación portuaria, si vienen hacia nosotros, ¿no? Personal o gente que quiere efectuar actos de terrorismo, robos, ¿no? Con cierto material o ciertas armas, entonces nosotros vamos a ejercer un nivel de protección excepcional donde no solamente se le va a pedir a la empresa de seguridad y protección que refuerce los controles de acceso, sino también se le va a pedir a las instituciones del Estado, a la Policía Nacional, a la Marina de Guerra del Perú, en el caso de que sea por el límite costero, ¿no? Que desarrollen o desplieguen cierta protección para que no pueda ser vulnerada, ¿no? Para que no pueda ser vulnerada la instalación portuaria o el buque o el terminal portuario, dependiendo de la instalación o del lugar donde nos encontremos, ¿no? Compañeros, después de haber revisado ya los niveles de protección y dado algunos ejemplos, vamos a pasar a ver exactamente cuál es la actividad de nosotros como empresa, como la Triple S, que desarrolla dentro de las instalaciones portuarias de los clientes que nos han contratado para esa actividad. Dentro de los controles de acceso que la Triple S realiza es el control de ingreso de personal y de visitas, ¿no? Acceso peatonal. Realizamos el control también del acceso de vehículos menores y el acceso de camiones a la línea de camiones, ¿no? Dentro de lo que nos ha establecido el cliente que nos contrata para realizar dichas o ciertas actividades. Dentro de las actividades de control de accesos que realiza la Triple S es el monitoreo de CCTV o de cámaras de vigilancia. Esto se realiza con la finalidad de identificar amenazas a través de las cámaras de video vigilancia o del sistema de circuito cerrado, ¿no? De CCTV. Otras de las actividades que se realizan también es el trabajo con el escáner, ¿no? Y la verificación pues, de todos los equipos o de las mochilas y bolsas que traen los colaboradores que trabajan dentro de las instalaciones portuarias, ¿no? También se realiza lo que es un sistema de revisión corporal, llámese el cacheo, ¿no? El comúnmente conocido como cacheo. Dentro de las actividades de control de accesos también tenemos lo que concierne la identificación del personal, ¿no? Identificación del personal interno y externo, ¿no? El personal interno definitivamente tiene ya un carnet de identificación con todos los protocolos para el acceso a la instalación portuaria. El personal de visitante definitivamente, dependiendo de la instalación portuaria, y acá podemos tener un ejemplo dentro de los carnet de identificación que se le da a cada uno de los visitantes o personal que viene a hacer ciertas actividades dentro de la instalación. Estas deben de estar identificadas, ¿no? De cierta forma. En este caso tenemos un ejemplo aquí de colores, ¿no? De rojo, amarillo, verde y azul.
en donde cada una de ellas está destinado a cierta área de la instalación portuaria. Es decir, si un visitante que tiene un carnet en la cual solo está identificado, autorizado para ingresar al área de operaciones, esto lo tiene que llevar de una manera visible, ¿sí? Y no podría ingresar a otra área, ¿sí? De ser identificado por nuestros agentes de protección portuaria, a esa persona va a ser intervenida y definitivamente continuarán las investigaciones o los controles del caso para poder definir o determinar por qué o cuál fue la intención de ingresar a una área en la cual no estaba o no se encontraba autorizado para hacerlo. Bueno, estimados colaboradores, hasta aquí ha sido un refuerzo de la capacitación del código PBIP. Les saluda Gabriel Guayamare Fuentes, jefe del Sistema Integrado de Gestión de la Triple S. Gracias y hasta una próxima capacitación.